¿Está cómodo sabiendo lo que viene? O sea, ¿sabe la fecha que viene, contra quién tiene que jugar? Yo me haría una pregunta más clara, que es esta, en el sentido económico. ¿Se terminó el ajuste que había planteado Guzmán y ahora empieza el crecimiento? Esa es la gran pregunta que todos se están haciendo. O empieza el ajuste, eso te la dejo ahí. Saludo a Ricardo López Murphy, siempre es un placer charlar con él. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto. Recién nos veíamos una foto ya hace, no sé, ¿hace cuántos años esa foto? Campaña 14 años. 14 años lo entrevistaba a Ricardo y ahora lo tenemos acá. Ricardo, ¿coincidís con esto de que, a ver, la pandemia ya está al final de la pandemia con matices? No en Argentina. No yo diría que eso es parcialmente cierto en Estados Unidos, en Israel, en Reino Unido, en Noruega. Yo diría que en Argentina eso todavía no es así. Yo creo que con 2 dosis tenemos alrededor de 7% de vacunados. Es un número razonable. ¿Pero no crees que con una dosis ya realmente se puede empezar a trabajar obviamente en la mejor. reconstrucción A de la ver, economía? el tema clave de este año eran las vacunas. Sí. Como el tema clave del año pasado eran los testeos. Si hubiéramos arreglado con COVAX, el fondo este de vacunas, y con Pfizer, probablemente estaríamos en la situación que recién describías, y yo estoy seguro que nos hubiéramos ahorrado miles de muertos. Pero yo todavía esa situación no la veo. Es verdad que a medida que progrese la vacunación, sí sabemos que ha sido muy efectiva en Estados Unidos, ha sido muy efectiva en Israel. Yo miraba hoy los números y es verdad que se está normalizando en esos países la situación, y es verdad que cuando se normalicen las vacunas, es decir, cuando hayamos vacunado un número suficiente de personas, la vida social se va a ir normalizando y eso le va a hacer un bien muy grande a la economía, y le hubiera hecho un bien más grande si la hubieran comprado a ahora te tiempo. pregunta, ¿vos crees que el gobierno nacional está, no sé si la palabra es preparado, pero el gobierno nacional está listo para salir a una cancha en la cual va a tener que empezar a gobernar sin el argumento o sin la excusa del COVID? Yo diría que el problema más grave que veo es no haber hecho lo que debieron en las vacunas. Y que todavía hay tiempo de arreglar, porque le han ofrecido hacer la ley para las de Pfizer. Nosotros tenemos que comprar la de Pfizer, la de Moderna, la de Johnson, de las que haya. El problema este es un problema serio, no lo tenemos que descuidar. Ahora, tenemos que acelerar el ritmo de vacunación. Yo creo que hecho todo eso y llegado a un número significativo en nuestra población, la economía va a reaccionar fuerte, como ha reaccionado en todos los países del mundo. Eso es importante. ¿Cómo le va, López Murphy? Eso Bien. es importante lo que está diciendo. ¿Usted cree que el segundo semestre va a ser un semestre de crecimiento? La economía ya está rebotando. Si usted ve los números, está rebotando, está creciendo. Pero digo, yo le decía recién lo de injusto, injusto. Justo, injusto. Digo, porque el segundo semestre de este año puede ser un crecimiento injusto. ¿Qué quiero decir esto? Se puede crecer manteniendo las actuales desigualdades. ¿Qué va a pasar en la economía? Porque los países pueden crecer siendo muy desiguales. Tenemos ejemplo de sobra en Latinoamérica. ¿Qué va a pasar el segundo semestre? No, pero ahí yo le diría un comentario que es importante. Recordemos que Argentina cayó 3 veces lo que cayó la economía mundial. La economía mundial cayó 3%, Argentina cayó casi 10%. Entonces, aunque... Pero ahí te pregunto, ese descenso que ocurre en la Argentina, ¿ocurrió porque la Argentina quizás no tenía los mismos anticuerpos que el resto, o porque se hicieron las cosas mal? Yo creo que porque se hicieron las cosas mal, no se testeó suficiente, se hicieron cuarentenas medievales. Cuando digo anticuerpo digo el armado general del gobierno, del Estado, un Estado fuerte. ¿Cuál era la cuestión crucial el año pasado? Era testear, hacer la trazabilidad y aislar. No, ¿cuál fue el remedio argentino? Cerremos todo. Bueno, cerrar todo, como se hacía en la Edad Media, lo que produce es una brutal caída de la economía. Claro. Por eso la economía cayó descomunalmente el año pasado. Se hizo mucho daño el año pasado con esa política. Entonces, mi argumento es, si recuperamos 5 o 6% de 10 que caímos, no es un buen resultado. El resultado bueno sería recuperar lo que caímos. Ahora, Ricardo, cuando uno habla con empresarios, sobre todo con pymes o de algún sector en particular, le dicen que están ya hoy, sus niveles son mejores
que los que tenían en la última etapa de Mauricio Macri. ¿Por qué la diferencia en la lectura? Sus números Bueno, a ver, es muy fácil. Yo le invito a que usted vaya al sector gastronómico, hotelero, de esparcimiento, a ver si da esos números. Ahí da una caída brutal. En sectores industriales, bajo precios excepcionales, o sea, cuando la soja o el aceite de soja estaba a $500 es una cosa, ahora está a 1.500. Todo ese segmento agroindustrial vuela. Sí. Es decir, ahora, hoy tenemos circunstancias en el mundo enormemente favorables para Argentina. Si en vez de estar castigando al sector productivo, usted le facilitara la tarea, nosotros tenemos un sector muy potente. Ahí te freno porque hay una frase muy común que con Ernesto la escuchamos siempre, que es castigar al sector productivo, ¿no? Siempre se dice, ¿no? El gobierno, las políticas castigan al sector productivo. Está bien. ¿Qué sería no castigar al sector productivo? Bueno, ahí tengo un ejemplo que es muy práctico. El país ha prohibido las exportaciones de carne. Sí. La carne que nosotros exportamos es como una boutique, es lo premium en el mundo. En el mundo no hay restaurantes paraguayos, hay restaurantes argentinos, en los países más avanzados. Cuando nosotros cerramos eso, perdemos marcas. Sí. Las marcas son muy importantes. Nosotros tenemos marca, vale más lo nuestro. Pero ¿qué pasa? Si hay problemas con la carne, hay dos cosas que se pueden hacer que son mucho más baratas que romper. Pero vos creés que el problema de la carne que tendríamos acá en nuestro país, que primero la calidad de la carne que llega a la mesa de los argentinos no es la mejor, y segundo, el precio, ¿no tenía que ver fundamentalmente por la exportación? Digo, nosotros, el mundo, y acá viene para la recuperación, nosotros tenemos hoy mercados en el Asia importantes que están tirando mucho. Cuando Europa termine la pandemia o en los términos que logren la vacunación y levante, nosotros no vendemos al voleo, vendemos a los restaurantes. O sea, lo nuestro es un producto boutique y ahí va a subir más la presión. Ahora, si hay que arreglar con eso, yo tengo políticas mejores para eso, que me parece que son más inteligentes y más lúcidas. A ver, la carne, los bifes que nosotros vendemos, son los que más agregan valor. Ese sector produce 5 veces impuesto por unidad de valor agregado. Es un sector espectacular. Emplea mano de obra no calificada, produce riqueza en el interior, es una maravilla. No lo podemos romper. Por eso el gobernador de Córdoba, el de Santa Fe y el de Entre Ríos, que son del gobierno, están protestando como locos. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, mucho más barato es subsidiar el pollo, que tiene un ciclo de vida de 2 meses y no de 4 años como los vacunos. O importar cortes populares de Paraguay y Brasil. Ellos no tienen la marca que tenemos nosotros. Pero usted, Ricardo, ¿Cómo dice va a que... romper Usted está diciendo directamente está diciendo que importemos carne del... Yo digo, cortes populares para... Pero no sería un sinsentido importar... No, pero es mucho peor es prohibir la exportación de tu... Pero vos, de tu vos mejor... pensás, yo Pero para imagino, qué, vos hacemos un estás- asado con carne paraguaya, Pero o sea, no, para que Pero coma bien el chino, veámoslo yo así, tengo que comer a ver si carne me dura. entienden. Estoy diciendo... O sea, está vendamos- lo dice Gutiérrez, porque un chino coma carne argentina, yo tengo que comer carne paraguaya. No. Yo estoy diciendo una cosa. En un momento excepcional que nosotros vendemos la carne mejor y más cara del mundo, busquemos algún sustituto en el pollo, en el cerdo, en importación de cortes, que en reventar las mejores marcas del mundo. Pero, Ricardo, le es hago una como si pregunta. es como si vos tuvieras un balneario en Mar del Plata y me dijera, mira, en enero yo invito a mis amigos. No, invita a tus amigos en noviembre, en marzo, en No, enero, en seguramente febrero, me vender invitarían acá. en enero Pero- también. está bien, no, déjame jorobar. Pero, Ricardo, no hay manera de separar, digo, más allá de obligarnos a comer carne que no es la que comemos habitualmente, digo, no hay manera de separar el precio de lo que consume el argentino del precio de exportación. ¿No hay algo más razonable? A ver, yo estoy diciendo una propuesta que no se imaginan. Yo trato de hacer cosas homologables, es decir, que se hacen en el resto del mundo. No lo inventé yo, es lo que hacen los uruguayos, que no son tontos, que están haciendo una fiesta, porque ¿quién es Son el 5 sustituto igual, ¿no? nuestro? Son 5.
No, con un bife de alimentación de Uruguay. Pero es nosotros tenemos que hacer como hacían Sarmiento y Alberdi, aprender de los mejores. A Sarmiento no se le ocurrió traer maestras de un lugar marginal, las trajo de Massachusetts, les enseñó el idioma español y creamos las maestras normales que le dieron a la Argentina, a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, la mejor educación de América Latina. Yo digo, copiemos, estudiemos, aprendamos de lo que hacen bien las cosas. Claro, pero... Esto es para generar trabajo, para generar los dólares que necesitamos para que nuestra industria funcione. Es decir, yo comprendo la necesidad de resolver el problema del mercado. Estoy diciendo, en vez de cortar la venta de todo, además es circunstancial que los cortes populares se estén exportando, porque es costoso exportar esos cortes. Ricardo, permítame, lo que usted plantea es una estrategia del que el que se fue a Sevilla perdió su silla. Básicamente lo que usted dice, si nos retiramos al mercado, lo ocupan otros. Está bien, es razonable, pero yo le pregunto algo. Y usted... son más, no, pero escúcheme una cosa que es importante que la población lo perciba. Son marcas, no es que estamos vendiendo zapatillas cualunque. La marca es la que vale. La marca carne argentina. Pero permítame que mire lo que dice usted. Hay que subsidiar el pollo. Eso es una forma de dar crédito a los productores de pollos. Darle un subsidio es una forma de dar crédito. ¿Será que no tenemos, le pregunto a usted, ¿será que no tenemos crédito porque el gobierno de Mauricio Macri nos endeudó y nos sacó del mundo para pedir crédito? A ver. No, el crédito no lo tenemos porque el gobierno tomó la decisión de reestructurar la deuda y esa decisión fue y forma parte de sus aspiraciones. Ya nada tuvo que ver los 4 años del Macri. No, yo no dije eso. Okay. Yo creo que las estrategias del 2015-2019 hubo muchos errores. Entre otros, haber explicado muy mal la cuestión económica y de la deuda. En verdad, Cristina, entre el 2011 y el 2015, se endeudó en 75.000 millones de dólares y Macri, que nunca lo supo explicar, en 50.000. Sin embargo, le estamos todo el día hablando de los 50.000 de Macri y no de los 75.000 de Cristina. Es que hay una diferencia, me parece. ¿Cómo hay diferencia? Y sí, mire, la principal diferencia es que los 50.000... Si usted me dice que Macri no se sabía defender y que no entendía, eso es cierto. Yo lo que digo es... Eso es verdad. Pero fíjese... ¿Dónde están los 50.000? No, pero fíjese una cosa muy simple. Sí. Fernández decía, voy a bajar las LELIC y con eso le voy a pagar a los jubilados. Nunca hemos tenido más LELIC que la que tenemos ahora, 40.000 millones de dólares. En la época de Cristina, noviembre del 2015, había 45.000 millones de dólares en LELIC. En octubre del 2019 había 15.000. Ahora, que el candidato que en ese momento enfrentaba a Fernández no lo supiera explicar, no me lo diga a mí. Pero usted acaba de decir algo que pasó desapercibido. pero pasó desapercibido López Murphy. Usted dijo el presidente Mauricio Macri no se sabía defender. No. ¿Qué quiere decir? Bueno, es que ese es un problema. O sea, la política no es para cualquiera. O sea, usted requiere una... ¿Me interesa eso? A ver. Usted requiere persuadir. ¿Qué es hacer política? Es hacer docencia. Es explicar los problemas que tenemos, cómo los vamos a resolver, hacia dónde vamos y por qué vamos. Creo que eso es esencial para lograr el ascendiente sobre la población y que la población entienda a dónde vamos y por qué. Y creo yo, para dar un ejemplo, que confunde mucho a la población cuando el presidente y su ministro de Economía van a Europa a buscar apoyo para resolver el Club de París, los organismos multilaterales, y de acá los mismos miembros del gobierno sacan nota diciendo no arregle con nadie. Eso está mal. Hay que tener unidad de mando, hay que saber de qué se trata y hay que explicarlo eficazmente. Eso es lo que trato de hacer. No lo digo con ingenuidad, vamos a decir la verdad. Estoy compitiendo, estoy tratando de defender que un liderazgo lúcido, preparado, enérgico y que sepa cómo salir de los problemas que tenemos es mucho mejor. Y en esa competencia, Ricardo, tenés una competencia externa, que es el frente de todos, y vas a tener una competencia interna, que es parte del PRO, parte junto por cambio, si es que
formás parte Si de es que hubiera un acuerdo un positivo. acuerdo en Juntos por el Cambio. Pero te quería preguntar algo cuando hablabas recién. ¿Crees que el momento o el tiempo de Mauricio Macri ya se terminó? A mí me parece que la experiencia no fue la más exitosa. O sea, yo creo que yo tuve una visión muy crítica, como lo conocen ustedes muy bien. Sí. Creo que fue mal diagnosticado, mal ejecutado. A fines del 2015 heredaban una situación terrible y nunca fueron capaces de explicarlo. Y eso yo creo que fue un inmenso error. Y además actuaron con esa idea de que iban a tener buena suerte. Tampoco eso es lúcido. Entonces yo creo que esa experiencia obviamente a uno lo saca del juego. Ricardo, pero eso es lo que yo creo. Está bien, Eso. pero Ricardo... Pero no, sí. cuidado. Acá no se saca del juego con el dedo. Acá lo que sacan del juego, ponen en el juego son los ciudadanos. Yo no, Bueno, no- ¿querés que los ciudadanos lo sacaron directamente del juego Bueno, a Macri? por eso perdió la elección. Yo creo que perdió la elección contra gente que proponía cosas disparatadas, Pero ahora, como Ricardo, acabo de explicar con Sí. Alberto Fernández. Lo que pasa Alberto que- Fernández proponía cosas disparatadas, Pero que ganó. iba a bajar la LELIC y nunca ha subido tanto como ahora. Ricardo, yo le quiero preguntar porque, digamos, la gestión de Macri fue evaluada por el pueblo, perdió uno de los principales factores, o el principal factor, o el único factor de la derrota fue la economía. Usted de eso sabe y bastante. Ahora, hay un proceso que usted vivió también, que es el proceso de la Rúa, que lo vivió desde adentro, donde también la economía hizo estallar. Parece que en la Argentina los que son más criticados en los medios, que es el peronismo, son los que sus gobiernos, la economía les rinde y no pagan tanto costo por... Bueno, no, cuidado. La crisis, eso no es cierto históricamente. La crisis que se vivió en el año 75 con el peronismo en el gobierno fue inenarrable. Bueno, estamos con hablando el de la vuelta a la Rodríguez. democracia La para acá, crisis, del no, pero 83 digo, para acá. la historia comprémosla de todos lados. La crisis que vivimos el año pasado fue catastrófica, 10% cayó el PBI. Ha caído dramáticamente el empleo. Bueno, pero- Tuvimos unas circunstancias Está bien, Ricardo, muy lo que yo digo difíciles. es, saquemos la pandemia, En el saquemos la 2000, pandemia. 2001 sufrimos una crisis que la sufrió Brasil, la sufrió Uruguay. O sea, no se puede comparar en abstracto. Pero esto, como usted es legítimo lo que hace. Yo tengo que estar en condiciones de levantar mi pasado, de poder explicarlo, pero más me interesa el futuro. Me interesa decir, bueno, ¿cómo salimos de los problemas que tenemos? No Claro. hacer historia económica, que le digo a todos, tengo un canal de YouTube, Ricardo López Murphy. Nah, que encima me te pasa mete el chivo. chivo. Me Ay, pasa el chivo. chivo youtuber. A ver, dale. Hay 7 programas de historia económica argentina que los invito a verlos. Sí, muy bien. Porque, no, por Pero una ¿cómo- cuestión. pero te hago una pregunta, porque yo no soy ¿Cómo un, le hablas? un Pero, novato en pero- la política. no, eso lo sé. vengo, Pero vengo de te- una historia larga. Pero para eso Te hago digo- un freno y ahí, una te- de las cosas que tengo Sí. que probar es que puedo aguantar el archivo. Y ahora Claro. te hago un freno ahí. Como patagónico hay un archivo tuyo que lo recuerdo y no me gusta y ya sabes cuál es. Me acuerdo un día, NAFTA 2001, ¿te acordás? Hiciste un anuncio, 7 días apenas asumiste el Ministerio de No, bueno, Economía. es que Como justamente- como patagónico, me lo estoy Pues, recordando. No, bueno, ahí está. en mi nombre Ahí apareció está, Ricardo ahí López está. Murphy. Me No, acuerdo toda ahí mi está. familia. ¿Qué era toda lo que a decía ese provincia, anuncio? puteándote en fila. ¿Qué era lo que decía ese anuncio? Quitaba los Cortemos subsidios. los subsidios Sí, sí. a los que tienen mejores ingresos. ¿A quién se lo vamos a cortar? A los más cortaba el pobres. subsidio legal. A pero los que tenían 4x4 le cortábamos el No, subsidio. no, Vamos. cortaba el subsidio a la gente, que Va- de hecho gran no, parte no, del proyecto, no, que se no, presentó en Cámara de Diputados. Se esta le semana. cortaba los subsidios. A ver, acá, vamos a la verdad. Vamos a la verdad, Yo por eso yo me estoy ahí acordando. está, eso está explicado en el canal de YouTube. Hay varios programas dedicados por mí a explicar la estigmatización y las falsedades que se han dicho, pero está el discurso. Hay que escuchar el discurso. Me acuerdo, a mí, lo tengo ahí, lo conferencia, único que me favor, lo único que lamento vos sabés que el subsidio es que pasa lo que me hiciste recién. Se me ve mucho más joven. Ahí está bien. Ese es el López problema. Te pregunto, Sí. sí, no, No, dale. no te iba a decir, López, usted hace algo que me parece que también pasa desapercibido. Usted es un hombre político, es un animal político. Estuvo hace muchos años está en la política, piensa, opina y razona como político. ¿Usted cree que Juntos por el Cambio fracasó en su gobierno porque despreciaban la política? Yo creo que hubo
distintos tipos de errores. Uno de ellos fue que no construyeron una coalición de suficiente fortaleza para lidiar con la crisis que heredaban. Eso yo creo que fue un error político de primera envergadura. De primera envergadura. Porque si yo digo recibo una crisis enorme, no es cuestión de poner un tecnócrata, es cuestión de, o sea, un buen ministro de Economía no alcanza con eso. Hay que tener una coalición política que le dé respaldo. ¿Y yo más de pensar que quizás el ministro de Economía tiene que ser más político acompañado de un equipo más técnico? Los ministros son todas personas que tienen responsabilidad política. Usted cuando está ahí, nadie puede creer que yo hice lo que hice en esa circunstancia. Yo venía de ser un año y medio ministro de Defensa, sabía muy bien. Yo hice eso porque creí que si no actuábamos con la resiedumbre adecuada, iba a haber una crisis espantosa más adelante. ¿Sabe por qué fui candidato en el 2003 y casi salgo presidente? Porque la población entendió que lo que le dije en marzo del 2001 era lo que respondía al problema que tenía. Porque podemos saber un montón de cosas. Y recién Ricardo acaba de tirar algo de su historia y que me quedé pensando, eras ministro de Defensa. ¿No tiene que ver mucho en Argentina? Pasás de defensa a economía, de repente aparece como ministro de educación alguien que vos decís, ¿y este que es de educación? Maneja aerolínea alguien que vos decís, digo, ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, vos me decís hoy, no, Ricardo... pero ¿por qué? Sí. A ver, yo había sido profesor de Economía de la Defensa durante 7 años en el convenio que tenía la Universidad de La Plata con una cátedra de Defensa Nacional. Digo, para que no jorobemos. Yo conocía el presupuesto ese como creo que pocas personas lo han conocido antes de ser ministro. Pero voy a decir otra cosa más. Esa escuela de defensa de la Universidad de La Plata la había inaugurado Juan Domingo Perón, así que no era un juego. Y yo era titular de la materia Economía de la Defensa. Yo conocía muy bien los problemas económicos de la defensa. Digo, porque ¿no sentís que pasa mucho eso? Que generalmente en la política la obra termina gente en lugares que no está preparada, o en la política no existe el no, ¿sabes qué? Gracias. Para esto no, porque no estoy preparado. Está bien. Yo creo que hay cargos que requieren especialidad y formación. También es cierto, yo fui durante muchos años miembro del servicio civil en la Argentina. Uno no puede pretender que los líderes políticos entiendan de todo, los presidentes entiendan de todo. Lo que hay que tener es un servicio civil de gran calidad, no partidario, no tomar el gobierno por asalto, no identificar el Estado con el partido que gobierna. Hay que tener un servicio civil de calidad que pueda servir a los ministros y funcionarios políticos, que lo que tienen que poner es el criterio político, porque en realidad ningún ministro conoce de todo. Yo podía entender algunos problemas, pero no conocía de todo. Pero uno lo que tiene que tener es un equipo del servicio civil de gran calidad. Por eso no hay que partidizar el Estado. No lo puede tomar ni la Cámpora, ni mi organización, ni nadie. Tiene que ser un servicio civil que no esté dominado por la religión, por la opinión política o por el clientelismo. Tiene que ser un servicio de gran calidad y eso es una de las cosas que yo pretendo discutir en esta campaña política. Cómo hacer un servicio civil de la calidad del francés, de la calidad del inglés, de la calidad del español. Hacemos un punto ahí, Ricardo, quédate con nosotros que ya seguimos y mientras tanto le damos las buenas noches y saludamos a Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la República Argentina. Elizabeth, muy buenas noches, gracias por atendernos. Acá estamos en Punto Cero, Juan Cruzanz y todo nuestro equipo. Y para arrancar, la primera pregunta que tengo que hacerte es... Ya pasó desde tu gestión, desde que se inició tu gestión, ya ha pasado un tiempo, es cierto.